Vamos a hablar de la discalculia, a veces conocida como la dislexia de los números. Es una dificultad de aprendizaje que de verdad va mucho más allá de una mala nota en matemáticas. En este análisis vamos a desglosar las claves para entenderla y diagnosticarla, desde cómo funciona el cerebro hasta las señales que podemos observar en el día a día. Para empezar, y esto es muy importante, hay que entender que la discalculia no es simplemente ser malo para las mates. No, se trata de una dificultad específica del aprendizaje que tiene una base neurológica. Afecta directamente a la capacidad de una persona para comprender y también para manipular los números. Entonces, ¿qué es lo que ocurre exactamente en el cerebro? Bueno, la investigación nos da un mapa fascinante. Resulta que nuestras habilidades con los números dependen de 3 vías cognitivas principales, que están todas en el lóbulo parietal. Entender estas vías es el primer paso para identificar dónde puede estar el origen de una dificultad. La primera de ellas es la vía lingüística. Pensemos en esta vía como si fuera la gramática de los números. Es la que se encarga de las reglas, cómo se llaman los números, en qué orden van, es el componente puramente verbal. Un fallo aquí, por ejemplo, podría explicar por qué un niño o una niña sabe decir 23, pero luego cuando lo va a escribir escribe 32. A continuación, tenemos la vía de la atención espacial. Esta vía es la que nos permite, por así decirlo, ver los números en nuestra mente. Gracias a ella, podemos imaginar una línea numérica, entender que el 8 va después del 5 o alinear correctamente las cifras para hacer una suma. Sin esta habilidad, claro, las operaciones matemáticas se convierten en un caos desorganizado. Y por último, llegamos a la vía cuantitativa. Esta es quizá la más fundamental de todas. Esto es realmente interesante. Se trata de esa habilidad casi innata para percibir una cantidad. Por ejemplo, si vemos 2 grupos de manzanas, uno con 3 y otro con 5, sabemos al instante cuál tiene más, sin necesidad de pararnos a contarlas. Pues eso es la vía cuantitativa en acción. Vale, ya entendemos un poco la teoría cerebral, que es muy interesante, pero la pregunta clave es, ¿cómo se traduce todo esto al mundo real? ¿Qué señales podemos buscar en el aula o en casa? Vamos a ver ahora las habilidades concretas que nos dan las pistas. Para poder hacer una detección temprana, incluso desde la etapa preescolar, los profesionales se fijan en 4 áreas de habilidad que son fundamentales. Estas nos ayudan a distinguir si es una dificultad pasajera o si podría tratarse de una posible discalculia. Estas 4 habilidades son la subitización, la informática numérica, el manejo de la línea numérica y la identificación de patrones. Vamos a analizar qué implica cada una y por qué son tan importantes. La subitización es esa capacidad de ver una cantidad de un solo vistazo. Cuando vemos un dado que ha caído en el 3, no contamos los puntos, ¿verdad? Simplemente sabemos que son 3. Bueno, pues una dificultad en esta área es una señal de alerta muy temprana. Ahora la informática numérica. Lo interesante de esta habilidad es la flexibilidad. Se trata de entender que el dígito 4, la palabra 4 y 4 puntos en una tarjeta representan exactamente la misma cantidad. Es la habilidad para traducir entre diferentes representaciones de un mismo número. Esto se conecta directamente con la vía de la atención espacial de la que hablábamos antes. Implica comprender que los números tienen un orden y una magnitud. Por ejemplo, saber que el 27 está más cerca del 30 que del 20 en una recta que nos imaginamos en la cabeza. Y finalmente, los patrones. Esta es la habilidad para reconocer y continuar secuencias, como contar de 2 en 2, 2, 4, 6, cuál sigue, o identificar la lógica en una serie simple. Y ojo, porque esta es una habilidad que es precursora del pensamiento algebraico. Muy bien. Una vez que hemos observado estas señales, el siguiente paso es una evaluación formal. ¿Qué herramientas utilizan los psicopedagogos y especialistas para poder obtener un diagnóstico preciso? Empecemos por las pruebas que están diseñadas exclusivamente para evaluar esto. Instrumentos como el TEDdy Math, el Tema 3 o la batería verde son de los más reconocidos. Lo valioso de estas herramientas es que no se limitan a dar una nota global, sino que analizan el rendimiento en tareas muy concretas, como comparar números o contar puntos, y así crean un perfil muy detallado de las fortalezas y debilidades de la persona. Pero además de estas pruebas tan específicas, las evaluaciones cognitivas generales también nos aportan una información valiosísima. Instrumentos como las escalas Wechsler o la batería Woodcock-Johnson-Forth son importantes porque nos dan el contexto completo. Contienen partes que miden el cálculo o la resolución de problemas y nos ayudan a ver si la dificultad con los números es algo aislado o si por el contrario está relacionada con otras áreas como pueden ser la memoria de trabajo o la velocidad de procesamiento. Y con toda esta información llegamos al punto más importante de todo este análisis, que es lo que debemos recordar después de realizar una evaluación tan completa. Esto es fundamental. No hay 2 casos de discalculia iguales.
Una persona puede tener dificultades en la vía cuantitativa, mientras que otra puede tenerlas en la lingüística. Y por eso, precisamente por eso, es tan importante hacer una evaluación detallada para poder diseñar una intervención que sea personalizada y que se centre en las áreas específicas que necesitan apoyo. Conocer las vías cerebrales, las habilidades que podemos observar y las herramientas de diagnóstico, todo esto nos da un marco de referencia muy sólido. La pregunta final no es si podemos diagnosticar, sino cómo usamos todo este conocimiento para observar con más atención, para comprender con más profundidad y, sobre todo, para apoyar de la forma más eficaz posible a cada niño y a cada niña en su camino con los números.